Hola, buenas tardes. Soy el profesor Héctor Olásolo y en el día de hoy vamos a tratar o intentar entender el alcance de la controversia que se plantea entre los humanismos, por una parte, y las posiciones biologicistas y fisicalistas del ser humano, por otra. La investigación científica, desarrollada en las últimas décadas, ha permitido verificar que numerosas cualidades que se consideraban propias del ser humano no son tales. Se ha descubierto que algunos tipos de insectos han desarrollado formas de comportamiento que encajan en el concepto de altruismo, en cuanto que suponen la renuncia y el sacrificio del individuo en beneficio del prójimo o de la comunidad. Asimismo, conocemos hoy en día que el sentimiento de empatía, entendido como comprensión de la situación del otro, y actitudes de consuelo y de compasión, son comunes a los mamíferos superiores como los chimpancés, los elefantes o los delfines. Un ejemplo de los muchos observados se refiere a que cuando la cría de un chimpancé o de un elefante sufre la fractura de una extremidad que le impide desplazarse normalmente, su madre modifica la forma de transportarse para permitir que el pequeño le pueda seguir. Algo que no sucede con otras especies. Por ejemplo, en caso de accidente, la cría del mono tiene que seguir a su progenitora como si nada hubiera sucedido hasta donde le alcancen las fuerzas. También conocemos hoy en día que los mamíferos superiores tienen cierta capacidad de autoconciencia al reconocerse frente a un espejo, y han desarrollado a su vez complejos códigos de comunicación por signos. Ante esta situación, importantes corrientes filosóficas de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, como el estructuralismo de Foucault y Lévi-Strauss, las tesis biologicistas y fisicalistas de Monod y Morin, y la sociobiología de Edward Wilson, afirman que la composición y el funcionamiento del ser humano responde a leyes físico-químicas y biológicas, de manera que no difiere, excepto en su grado de complejidad, del resto de seres animados e inanimados, o cuando menos de ciertos mamíferos superiores. Para estas formas de pensamiento, los conceptos de yo, sujeto, persona y libertad no tienen un significado propio, o como mucho se subordinan a las nociones de especie, sociedad, estructura o sistema. Además, la realidad del ser humano constituye un valor relativo frente a otros valores estructurales y sistémicos superiores, por lo que puede ser instrumentalizado como un medio para alcanzar fines superiores. En consecuencia, la libertad, la creatividad y la responsabilidad del ser humano no constituyen el motor del proceso histórico, sino que éste viene marcado por leyes biológicas, estructurales y sociales, análogas a aquellas que operan en el ámbito de la física o de la química. Como se podrán imaginar, las implicaciones éticas, sociológicas y políticas de estas posiciones filosóficas son de enorme calado, pues afectan directamente al contenido del concepto de dignidad humana y al valor del ser humano en el mundo. Si, como afirman biologicistas y fisicalistas, animales de compañía y computadores no distan realmente mucho del ser humano, los códigos éticos, morales y jurídicos que recogen pronunciadas diferencias de trato entre unos y otros no estarían realmente justificados. Son muchos los autores que hoy en día se preguntan por qué el acto de matar a un perro o de destruir un robot con autonomía propia debería ser menos grave que el acto de terminar con la vida de un ser humano. De hecho, estas posiciones no están tan lejos de numerosos ejemplos de la praxis nacional e internacional, pues es un hecho constatado que la alimentación y los servicios provistos para los animales de compañía en un buen número de países llamados desarrollados son muy superiores a los que se encuentran a disposición de la mitad de la población mundial,
que en el año 2014 continúa viviendo con menos de 2,5 euros al día. Si extendemos el análisis a un bien básico como la vivienda de seres humanos y de animales de compañía, o a su dormir caliente fruto de la suficiencia energética, nos encontramos con el mismo resultado, pero esta vez en sociedades que se tienen por desarrolladas. Además, conviene no olvidar que el gasto militar en el desarrollo de robots con inteligencia artificial, programados para matar sin intervención humana, es decir, con plena autonomía, superan en el año 2014 los recursos disponibles para paliar el hambre que viven diariamente los más de 1.000 millones de seres humanos que subsisten con menos de 0,75 euros al día. Frente a estas doctrinas biologicistas y fisicalistas y su acogida en la praxis nacional e internacional, se han levantado tradicionalmente las posiciones humanistas del materialismo existencialista de Heidegger y Jean-Paul Sartre, del marxismo humanista de Schaff y Ernst Bloch, del antropobiologismo de Arnold Gehlen, del materialismo emergente de Mario Bunge, del dualismo de Popper y Eccles y del humanismo cristiano de Ruiz de la Peña. Según las mismas, el ser humano es el que ocupa la cúspide de la pirámide del mundo y constituye el valor superior en la jerarquía de valores, existiendo así una brecha cualitativa insoslayable frente al resto de seres animados e inanimados que impide su instrumentalización como medio al constituir un fin en sí mismo. La capacidad única del ser humano para la comunicación a través del lenguaje simbólico-conceptual y del pensamiento lógico-matemático, con sus implicaciones en la capacidad tanto de organización social como de desarrollo y de transmisión del conocimiento, constituye la prueba más fehaciente de que nos encontramos ante un ser singular y único, cuyo valor absoluto e intangible hace que nos refiramos al mismo con el calificativo de persona humana. El humanismo cristiano refuerza esta posición al afirmar que a pesar de sus carencias morfológicas y anatómicas para adaptarse a su entorno natural, de su mediocridad biológica, única en su género, y de su carácter contingente, el ser humano ha sido provisto de una naturaleza tal que le constituye en imagen de Dios en el mundo y le permite, por voluntad de este último, una plena comunicación dialogal con el mismo Dios y con el resto de seres humanos en calidad de hermanos. Es a la luz de la controversia entre las posiciones humanistas y las posiciones biologicistas y fisicalistas, seguidas en buena manera por la praxis nacional e internacional, y teniendo además en cuenta el enorme calado de las implicaciones éticas, sociológicas y políticas derivadas de la misma, que se plantea la reflexión individual y colectiva sobre dónde se encuentra nuestro pensamiento y nuestra acción, y sobre la dirección hacia donde entendemos que ha de dirigirse la sociedad a la que pertenecemos. Muchas gracias y espero que con estas palabras y con estos pequeños esbozos hayamos podido, por lo menos, iniciarnos en el problema que plantean y las consecuencias que tiene la controversia entre los humanismos y las posiciones biologicistas y fisicalistas del ser humano.